Cuentacuentos. Ricitos de oro. Una tarde que hacía mucho calor, una niña llamada Ricitos de Oro se fue al bosque y se puso a recoger flores. Cerca de allí había una cabaña muy bonita y como Ricitos de Oro era una niña muy curiosa, se acercó paso a paso hasta la puerta de la casa y empujó. La puerta estaba abierta y vi una mesa. Encima de la mesa había 3 tazones con sopa. Uno era grande, otro mediano y el tercero pequeño. Ricitos de Oro tenía mucha hambre y probó la sopa del tazón mayor. ¡Uy! Está muy caliente. Luego probó del tazón mediano. ¡Uy! Está muy fría. Después probó del tazón pequeñito y le supo tan rica que se la bebió toda. No dejó ni una gota de sopa. Había también en la casita 3 sillas azules. Una silla era grande, otra era mediana y otra era pequeñita. Ricitos de Oro fue a sentarse en la silla grande, pero esta era muy alta. Luego fue a sentarse en la silla mediana, pero era muy ancha. Entonces se sentó en la silla pequeña, pero se dejó caer con tanta fuerza que la rompió. Entró en un cuarto que tenía 3 camas. Una era grande, otra era mediana y otra era pequeña. La niña se acostó en la cama grande, pero la encontró muy dura. Luego se acostó en la cama mediana, pero era demasiado blanda. Después se acostó en la cama pequeña, y esta la encontró tan de su gusto que Ricitos de Oro se quedó dormida. Mientras dormía Ricitos de Oro, llegaron los dueños de la casa, que era una familia de osos, y venían de dar su paseo diario por el bosque antes de comer y beberse la sopa que tenían en casa. Uno de los osos era muy grande y usaba sombrero, era el padre. Otro era mediano y usaba cofia, era la madre. Y el tercero era el hijo, un osito pequeñito que usaba gorrito, un gorrito muy pequeño. Al entrar en la casa, el oso grande gritó muy fuerte: ¡Alguien ha probado mi sopa! El oso mediano gruñó un poco menos fuerte: ¡También han probado mi sopa! Y el osito pequeño dijo llorando con voz suave: ¡Se han tomado toda mi sopa! Los 3 osos se miraron unos a otros y no sabían qué pensar. Pero el oso pequeño lloraba tanto que su papá quiso distraerle. Para conseguirlo le dijo que no hiciera caso, porque ahora iban a sentarse en las 3 sillas de color azul que tenían, una para cada uno. Se levantaron de la mesa y fueron a la salita donde estaban las sillas. ¿Y sabes qué ocurrió? Que el oso grande gritó muy fuerte: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y el oso mediano gruñó un poco menos fuerte: ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y el osito pequeño dijo llorando con voz suave: ¡Se han sentado en mi silla y la han roto! Siguieron buscando por la casa y entraron en el cuarto de dormir. Y el oso grande dijo: ¡Alguien se ha acostado en mi cama! El oso mediano dijo: ¡Alguien se ha acostado también en mi cama! Y el oso pequeñito, al mirar su cama, dijo: ¡Alguien se ha acostado en mi cama y todavía sigue durmiendo! Al oír el ruido, Ricitos de Oro se despertó y al ver a los 3 osos tan enfadados, se asustó tanto que de un salto ¡bum!, salió de la cama y echó a correr, y como estaba abierta una ventana de la casita, saltó por ella y corrió sin parar por el bosque hasta que encontró el camino de vuelta a su casa. Y colorín colorete,
por la chimenea sale un cohete. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Hay muchos vídeos para disfrutar con Cuentacuentos Beatriz Montero. Cuentos infantiles, cuentos para adultos, cuentos en inglés, recursos educativos, poemas, romances, trabalenguas y mucho más. No te lo pierdas.